Buenos días, bienvenidos a los que nos vayan a ver próximamente en vivo o despuesito de que ya se termine la transmisión. Hoy tengo el gusto de recibir a la doctora Laura Calderón de la Barca. Hola, mucho gusto. Ella, es multifacética, de verdad tiene una preparación en muchos ámbitos y eso la hace muy especial. Así que para los que somos psicoanalistas podemos empezar a captar un poquito de lo que hace, pensando por ejemplo en los lacanianos que se van más al lenguaje. Ella es lingüista, tiene una maestría en análisis del discurso. Disculpen, es que es terapeuta. Soy una cosa bien rara, entonces... Tiene muchas mezclas, entonces, sí. A pesar de que se supone que tengo buena capacidad de atención, se me va el avión. Sí. Pero bueno, tiene su maestría en análisis del discurso, es terapeuta intuitiva integral y tiene su doctorado en antropología cultural. También terapeuta en narrativa. Terapeuta narrativa. Sí. Bueno, es una mezcla interesante en el sentido de que a través del lenguaje le va agarrando muchas otras intervenciones a la experiencia humana, a la experiencia emocional y humana. Y pues bueno, a mí me apasiona personalmente, no soy muy conocedora de esto, entonces estoy emocionada de saber qué es lo que no tienes que compartir el día de hoy. Pero bueno, como dice el video, el día de hoy vamos a hablar de sanar a México, un poco en este sentido de de cómo encontrar una cura colectiva, pues de cómo empezar a aportar algo a nivel social para mejorar pues como unidad que somos. Sí, sobre todo el enfoque desde el cual yo trabajo tiene que ver con el tema de identidad, mucho, ¿no? De cómo nos concebimos a nosotros mismos y cómo la red social que es México, desde mi perspectiva, tiene un tema de identidad porque no hemos terminado de integrar nuestra raíz indígena con honor y con respeto, ¿no? Entonces eso hace que la red completa esté incompleta con eso, ¿no? Así que pues no sé si quieras que yo agarre y empiezo o si tú quieras preguntarme algo. Terminando nada más, bienvenida Sí, bienvenida a este espacio, sí. Esperemos que se repita en otro momento. Gracias. Y bueno, estaremos en esto, nada más para especificar a los que nos estén viendo, puedes escribir tus dudas, yo estaré aquí monitoreando los comentarios para compartírtelos y que podamos responder en vivo. Y bueno, los que no lleguen a la transmisión en vivo pueden empezar a hacer sus preguntas después. Yo voy a etiquetar a Laura para que ella también pueda estar al tanto de sus dudas. Gracias. Entonces, si te arrancas ahora sí. Pues sí, mira, este proyecto, de hecho tengo yo un proyecto que se llama Terapia para México, ¿no? Y este proyecto nació originalmente de mi propia necesidad de encontrar algo que me hiciera a mí sentir mejor. Porque yo empecé sintiéndome como defectuosa, como que yo no daba el ancho, como que algo estaba mal en mí. Okay. Y pues no sabía muy bien qué, porque no entendía, pues si yo veía no me falta nada, en mi casa sí me quieren, o sea, no me golpearon, no. Pero... ¿Qué es lo que no está integrado? ¿Qué es lo que no está integrado? No entendía muy bien. Lo que sí sabía es que me habían bulleado en la escuela y que además en algún momento hubo un tema de racismo. Entonces yo sabía que algo tenía que ver con que en México a los indígenas como que no se les ve bien, yo tengo raíces indígenas. Entonces empecé a trabajar originalmente desde la parte de psicoterapia narrativa, que te platico un poquito rápido cómo es la base de la psicoterapia narrativa. En narrativa, la idea es que tenemos una cantidad de experiencia de vida vastísima, cada uno de nosotros, y que es tanto que pues, para podernos relacionar con ella necesitamos articularlo de alguna forma. La manera en la que la narrativa se hace es con narrativas, justamente. Nos hacemos historias de quiénes somos, de lo que hacemos y de por qué lo hacemos. Entonces, es muy importante escucharlo así, nos hacemos historias. Nos hacemos historias, ¿no? Sí. Así es como vamos articulando nuestra experiencia de vida. Entonces, cuando nosotros hacemos una historia que deja fuera mucho o una cantidad suficientemente significativa de nuestra experiencia de vida, eso genera un problema. Porque entonces ya no nos sentimos completos de alguna forma y pues se genera alguna bronca surge, ¿no? Entonces la narrativa lo que hace es, plantea que dentro de nuestra experiencia de vida tiene que haber eventos que contradicen a esa historia
porque es tan vasta que pues todos tenemos de todo, ¿no? Ujú. Entonces, si por ponerte un ejemplo, si tú traes un tema de inseguridad, entonces seguramente ha habido momentos donde tú sí has sido valiente, nada más que como queda fuera de tu historia, ya no los ves, Enseguida los sacas. exactamente, no los miras y no los distingues dentro de esta masa informe que es el total de tu experiencia de vida. Entonces, lo que la psicoterapia narrativa plantea es, a ver, recuperemos esos momentos y entonces como terapeuta siempre asumes que esos momentos existen, que es cosa de articularlos e irlos tejiendo. Y que vayas además reforzando esa historia con, por ejemplo, testigo de ver, ¿a quién no le sorprendería que tú sí hayas sido valiente? ¿Quién sí conoce esa faceta de tu vida? ¿En qué otro momento también fuiste valiente? ¿No? Entonces, por ejemplo, si viene la persona que es insegura y dice, bueno, y le preguntas, bueno, ¿dónde sí fuiste valiente? No, pues no sé, yo fundé el club de ajedrez en mi escuela, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo le hiciste? ¿Qué recursos tuviste? Entonces exploras todo eso y armas una como contrahistoria, le llaman historia alternativa. Entonces tienes tu historia dominante, que es la que te genera el problema, la historia alternativa, y con base en eso, como que reequilibras, ¿no? Ves, ok, el miedo tiene una función, aquí la bronca es que se está metiendo a invadir espacios donde no corresponden, y entonces si tú armas esta otra contrahistoria donde tú ves que no nada más eres miedoso, sino también eres valiente, pues entonces generas un balance donde ya esa inseguridad deja de ser un problema. Se vuelve como miedo adecuado y ya, ¿no? Así es como resuelve la narrativa, así dicho como muy rápidamente. Ok, está Entonces, muy interesante. Ahora sí que medio poniéndolo sí, en palabras sencillas, a mí me pone a pensar en esas veces que le dices, no sé, a tu pareja o sí, alguien con el que estás muy cercano y tienes mucha confianza, y llega el reclamo y es que tú nunca me escuchas, claro, ¿no? sí, Tú sí, siempre estás trabajando, tú siempre exactamente, estás en otra cosa. Y entonces te cuentas la historia de a mí siempre me ignoran, exacto, cuando pues definitivamente no te ignoran todo el tiempo, si no, no estarías exacto. enfrente de esa persona diciéndole tú siempre me Claro, ignoras, ¿no? exactamente, no te estoy escuchando, ¿no? Sí, Sí. claro. Entonces, eso es una de las cosas en las que se enfoca la narrativa, el uso del lenguaje, ¿no? De que sí es, a ver, ojo con esas como hablar, exacto, el Generalizaciones hablar como en también. absolutos te genera problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, de veras, tenemos una vastedad de experiencias que nunca algo es siempre. Siempre Sí, hay no, otros siempre, momentos siempre donde las no cosas existe, suceden chicos, diferente, ¿no? no, no se Exactamente. queden clavados ahí. Exacto. Entonces, bueno, esa es como la perspectiva de la narrativa. Entonces, yo esto lo empecé a aplicar diciendo, a ver, si para los seres humanos esto aplica, porque ya lo he visto que se aplica en las terapias que doy y en Ujú. las, ¿no? en las mías propias, entonces en las sociedades que están hechas de seres humanos, también deben de haber historias dominantes e historias alternativas. Ah, claro, la historia cultural, pues, ¿no? Exacto. Pero de yo como yo que me digo como mexicano. Exactamente, ¿no? ¿Cuál es la historia dominante de México? Ah, pues que los indígenas son el lastre del país, la razón por las que estamos atrasados, flojos, yo qué sé, ¿no? Toda esta cantidad de prejuicios y de juicios muy negativos, muy peyorativos acerca de la raíz indígena de México, de la gente que es indígena, ¿no? Entonces yo lo que me dije es, a ver, si esa es la historia dominante, en algún lugar de este país tiene que haber una comunidad Ujú. que esté siendo exitosa, no a pesar de ser indígena, sino por ser indígena. Entonces dije, y además digo, yo sí tengo como una parte muy espiritual para mí muy, muy clara. Ujú. Entonces en ese momento dije, a ver, Diosito, ahí te encargo, porque yo no conocía ninguna comunidad indígena, ¿no? O sea, yo no crecí con una vinculación clara con mis orígenes indígenas. Entonces dije, a ver, Diosito, ahí te encargo una comunidad, por favor, porque yo no sé dónde es, y si esto sí tiene sentido y como que esto podría ayudar a mucha gente, ahí te encargo, ¿no? Bueno, Ahí me pones, por ahí, sí, favor, por el favor, me ejemplo. apuntas, ¿no? Pues a la Ok. semana, todavía estaba el programa de José Gutiérrez Vivo en aquella época, Ajá. y salió una entrevista con un señor que se llama Perfecto Mesinas, que en aquella época era la cabeza del Mancomún de una serie de comunidades que se llaman pueblos mancomunados de la Sierra Norte de Oaxaca. Y entonces él empezó a compartir cómo en sus comunidades, que eran 3 municipios, que tenían colaborando desde antes de la llegada de los españoles. Ok. O sea, siglos y siglos, ¿no? Ujú. Y que tenían un proyecto de ecoturismo, un proyecto de embotellamiento de agua que lo manejaban las mujeres, un proyecto de deshidratación de frutas y verduras, truchas, un proyecto minero. Entonces yo así, wow, ¿no? Suena bien.
Y además, habían tenido alternancia política, no había línea por parte de ellos, cada quien podía votar por quien quisiera, no había problemas religiosos, tenían gente adventista, gente católica y gente pues, que no creía en nada y todos se llevaban bien, unos tenían sus celebraciones el sábado, otros el domingo, etc. Entonces, justo en eso estaban en Hiervelagua con, o sea, matanzas por luchas por la tierra y demás, ¿no? Entonces, yo lo que escuché dije, no manches, esta gente realmente ha logrado hacer cosas. Entonces, cuando le preguntan, ¿y ustedes por qué lograron esto cuando otros están hasta matando, no? Le pregunta a Gutiérrez Vivo y él dice, pues por amor, porque nosotras, nuestro vínculo está basado en el amor. Yo dije, ahí está, esa es la comunidad con la que yo quiero trabajar. Qué Total, bonito. me fui para allá y fue el inicio de una aventura que para mí ha sido de las aventuras más maravillosas de mi vida. Me cambió la vida hacer este proyecto. Y yo lo que pensaba es que el tema de México era, bueno, discriminación. Lo que aprendí a través del proyecto y ya con el tiempo fue que no, ese era uno de los efectos. Pero lo que encontré en la raíz actual del problema es vergüenza más bien. Y lo que descubrí fue que desde todo el mundo sabe que pues pasó la conquista y que eso tuvo un impacto, ¿no? Pero realmente no son muchas las personas que tienen claro cómo hay una línea, cómo trazar esa línea entre lo que pasó entonces y los problemas actuales de México, ¿no? Sí, no, hasta dirían que estás buscándole ahí el hilo negro Exactamente, como que ya pasó hace mucho. Sí, sí. Pues sí, pero aquí es donde entra el tema de sanación colectiva. ¿Por qué? Porque en realidad, y sobre todo el tema de traumas transgeneracionales, ¿no? Porque lo que no se resuelve en una generación, el paquetito se pasa a la siguiente a nivel emocional. El día de hoy ya sabemos que se trata del sistema epigenético, el que hace las veces de transmisión a nivel biológico, ¿no? Y digo, yo no soy experta en epigenética, pero algo he escuchado de cómo funciona y qué diferencia hay entre el sistema epigenético y el genético, que afortunadamente nos está permitiendo ahora sí explicar con bases científicas algo que muchos terapeutas saben desde hace mucho. Lo que no se resuelve en un sistema, en una parte, se pasa a otra, o sea, no se elimina el problema. Y eso es lo que creo yo pasa con todas las sociedades que tienen una historia colonial. Todas las atrocidades que se cometen dejan huellas en las familias, en los entornos, en las comunidades y en las instituciones de gobierno, por ejemplo, ¿no? Y entonces se mantienen las mismas dinámicas vivas porque se sigue tratando a la gente de formas muy semejantes, ¿no? Tal vez el día de hoy ya no se masacra en masa a muchos, no sé, indígenas, campesinos, pero sí tenemos temas como Ayotzinapa, tenemos temas, vamos, que sigue habiendo un nivel de violencia ejercida tanto por el Estado como por eso, como a nivel más macro, pero también a nivel más micro, ¿no? De hacer menos al que es más moreno, más oscuro de piel, o que no tiene el mismo nivel educativo, o digo, hay muchas formas de discriminar todavía. Y entonces ese es un vehículo. Ahora, a nivel emocional, lo que eso genera es vergüenza. Y entonces cuando la gente siente vergüenza es como te contraes y sientes que no mereces y entonces no te plantas para luchar por lo que tú tienes, aquello a lo que tú tienes derecho, ¿no? Y no te sientes digno, ¿no? La sensación de pérdida de dignidad es una señal de vergüenza también. Entonces ese es el tema que encontré que era el más importante con el que teníamos que trabajar desde nuestra trinchera como terapeutas para apoyar a las personas a restablecer un sentido de identidad mucho más pleno, mucho más sano, mucho más integrado, ¿no? Y que había que también trabajar con la parte, o sea, digamos a dos niveles, ¿no? Con la parte indígena de México para apoyar a que se recupere en quienes han perdido su sentido de dignidad por ser indígenas y apoyar a aquellos que no lo han perdido para que puedan apoyar al resto de su gente a restablecerlo y apoyarnos a nosotros como mexicanos a podernos sentir orgullosos de nuestras dos raíces en lo que hay de bueno y compasivos y llevando a cabo procesos de sanación con aquello que está lastimado, ¿no? Y que está lastimado en ambos, porque algo que me di cuenta que poca gente ve es que la vergüenza tal vez en la parte indígena pueda ser más evidente como siempre lo es cuando hay una persona que es como la víctima, ¿no? Al que lastimaron y que entonces ahora ya no tiene las mismas capacidades que hubiera tenido antes. Pero también hay un tema de vergüenza y de culpa
en la gente que ejerció esa violencia, ¿no? Ah, claro, sí, pues sí. Eso Los es una parte. rescoldos Sí, del conquistador, pues. exactamente. Entonces, está esa parte que no mucha gente mira. Y Ajá. luego, por el otro lado, también hay la gente que ha recibido experiencias de discriminación, no siendo morenos o teniendo menos, y que entonces traen mucho resentimiento. ¿No? Me ha tocado también con gente que es pues güerita, ¿no? Y que de repente los tratan, o sea, mega mal, no les han hecho nada a las personas que los tratan mal, pero entonces terminan cargando con una culpa que no es de ellos en lo individual, porque pues ellos no le han hecho nada a nadie, Ah, ¿no? sí, a mí me pasa bastante seguido. Seguramente, sí. Dicen que hay como güerita, pues no me puedo andar quejando de racismo, No, claro que pero sí, sí, yo claro que sí. sufro de racismo en Sí, este país. exactamente, ¿no? Sí, sí, Y sí. entonces eso también es una consecuencia de todo este proceso. Entonces, esto es como empezar a evidenciar de qué manera sigue presente la conquista el día de hoy entre nosotros, ¿no? Sí. Así que, pues no sé si tú tengas algo. Pues está, Ahorita. bueno, digo, tomar nota de Ujú. todo esto, me parece muy interesante. Ahora sí que como para abordar un poquito a grandes rasgos lo que me acabas de decir y hacer lo propio, pues, hacer lo mío. Ujú. Veo las historias que nos contamos son parciales, Sí, ¿no? sí. Nosotros usamos como terapeutas de pronto mucho los términos parcial, integral, y estas cosas, y luego las personas que no están muy involucradas como que No dicen a saben qué muy se bien qué es eso, ¿no? refieren, ¿no? Sí. También dentro de una escuela espiritual que pues ambas estamos como congeniadas en ese Sí, sentido, sí. que nos gusta mucho pensar en la completud del ser, ¿no? Y en la Sí. iluminación del ser, que bueno, eso ya es un poquito aparte del proceso psicológico, pues de la psicoterapia. Aparte de Pero eso, fíjate que me gustaría retomar por un momento ese tema. Fíjate que yo creo que la vergüenza es justamente un vínculo para o sea, donde entra la parte espiritual. ¿Por qué? Porque la vergüenza tiene que ver con lo que yo entiendo que yo soy. Entonces, cuando hace cuenta, yo entiendo que hay dos tipos de vergüenza, vergüenza sana y vergüenza tóxica. La vergüenza sana es cuando yo hago un juicio acerca de mis acciones, uh-huh, ¿no? Y entonces digo, ahí me equivoqué, ahí la regué, eso estuvo mal, etcétera. La vergüenza se vuelve tóxica cuando la internalizo, es decir, en lugar de que yo haga un juicio sobre mis acciones, el juicio se vuelve sobre mí misma, sobre mi identidad. Entonces no es de que lo que hice estuvo mal, es que yo soy mala persona o eso fue una tontería, no, yo soy tonta, no soy. Entonces, cuando ya tengo internalizada la vergüenza, ahí viene la desintegración espiritual. exactamente. Y entonces, pero viene también la oportunidad de que cuando la vergüenza se vuelve tan dolorosa que ya no me queda de otra más que voltear a ver cómo rayos le hago para buscar ayuda, ¿no? En ese momento empiezo a explorar, a ver, soy esto que estoy sintiendo y cuando ves, no, espérame, esto se llama vergüenza tóxica, es una emoción que me está invadiendo y está invadiendo mi sentido de quién soy. Uh-huh. ¿Sí? Si yo puedo separarme de esa, o sea, distinguir que esto es una emoción y no lo que yo soy, pero entonces viene la pregunta, bueno, pero entonces si no soy eso, entonces, ¿qué soy? Uh-huh. Y de repente se abre toda una exploración que es una puerta de entrada al mundo espiritual. Entonces la vergüenza puede ser lo que gesta los despertares espirituales y para mí es un punto de vinculación muy importante entre el trabajo psicoterapéutico y la expansión, el despertar espiritual de las personas. Claro, yo coincido contigo en pensar que los momentos de oscuridad, pues esa Sí, parte que nos desagrada de nosotros mismos, a la que sí, juzgamos, sí, en donde decimos que hay como más mugrecita, sí, ¿no? sí, Ahí hay más chances de sí, crecer, de despertar, sí, en conciencia, de crecer, o sea, de desarrollarte espiritualmente, sí, porque pues bueno, yo siempre les digo a mi audiencia de alguna u otra manera, detrás de cada desgracia hay una o mil bendiciones, sí, ¿no? Entonces, exactamente, exactamente. pues sí, De ahí acuerdo. sí coincido contigo, pues estoy de Sí, acuerdo con lo que dices y me gustaría que así lo vieran todos los que nos vayan a ver, pues esto, en el momento en el que estés en una situación de vergüenza y sobre todo de una vergüenza tóxica, ya es la oportunidad de recontar tu historia, de no irte a la misma frase de siempre que ya conoces sobre ti mismo y especialmente no dejes que alguien más narre quién eres tú, ¿no?
pero eso, date el chance de recontar tu historia. Ahora, fíjate que yo, o sea, soy terapeuta narrativa, pero no nada más, también hago psicoterapia intuitiva integral. Y la razón por la que decidí yo buscar más allá es porque la psicoterapia narrativa se queda mucho en el trabajo con la mente, ¿sí? Y lo que yo descubrí es que por más que a uno le digan esto y uno lo pueda entender, a veces uno sigue sintiendo. Sí, no, el cuerpo no entiende igual que la mente. No, y entonces este es el otro tema que creo que es muy importante tocar en esta conversación, y es la complejidad, ¿sí? Entendida si lo vemos como lingüista, ¿no? Desde el lado de sus orígenes, complejidad viene de complexus, con pliegues. Entonces, si tú te imaginas una tela que tiene pliegues así, ¿no? Y luego se da la vuelta sobre sí misma, tú la miras así, como por de frente, y parece un monolito. Ahora, si tú la volteas de lado, ves los pliegues, ¿no? Y entonces imagínate que tienes así los pliegues y que aquí meto yo un lápiz, un borrador, una pelotita. Entonces, los tres están en el mismo espacio, ¿no? Entonces, en los entornos complejos, diferentes elementos pueden coexistir. Incluso como, por ejemplo, el lápiz y el borrador, tú puedes decir, bueno, el lápiz es para escribir, sí, pero el borrador es para borrar, sí, pero el lápiz es para escribir, el borrador es para borrar, ¿no? Entonces, son para acciones opuestas, contradictorias si quieres. Sin embargo, en un espacio complejo pueden coexistir, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante ver las cosas desde una mirada de complejidad? Porque no basta con entender lo que está pasando en mi mente ahorita para comprender qué le está pasando a mi cuerpo, ¿sí? Muchas veces lo que está pasando ahorita detona memorias en mi cuerpo de cosas que pasaron antes. Y también detona temas que fueron heredados en mí y que se detonan aun cuando yo no tenga claro el origen de esa sensación. Y puede ser vergüenza, puede ser ansiedad, ¿no? Puede ser miedo. Y la manera de distinguir, bueno, cuándo es esto mío y del presente, de cuándo no es, y que hay que rascarle más profundo, es, a ver, si hay un tema presente ahorita que yo estaba mirando de una cierta forma y estoy sintiendo algo que no me gusta, ¿no? Y en el momento de cambiar, de comprender las cosas de otra manera, como que ya no, por ejemplo, estoy molesta contigo porque pienso yo que le ponchaste la llanta a mi bicicleta, ¿no? Entonces llego contigo, Beatriz, pero es que cómo, no sé, yo muy molesta. Y tú me dices, oye, perdón, pero no fui yo. Yo cuando pasé, pero pues yo vi que tú ya estaba ponchada la llanta. Ok, entonces en ese momento a mí se me baja, oye, perdón, por haber pensado que eras tú sin tenerlas, pero perdón. Y ya se me baja en ese momento, ¿no? Y pues puedo seguir molesta, pero ya es diferente, ¿no? Eso quiere decir que lo que había entre tú y yo era de este momento. ¿Por qué? Porque en el momento que yo comprendí que no fuiste tú, ¡pum! Baja la intensidad de la experiencia emocional. ¿Sí? Okay. Si yo sigo así contigo, después me dices eso, eso ya no fue de la bicicleta. Conmigo, ¿sí? Exacto. O tal vez contigo, pero me hiciste a otra cosa, según yo por lo menos, y yo no te lo he dicho. Entonces sigo con la emoción dentro de mí. ¿Sí? Entonces, cada vez que tenemos una emoción que como que no viene al caso o que el nivel de intensidad es mucho mayor de lo que realmente corresponde con la situación, ese es un indicador de que hay un tercer cuerpo presente. ¿A qué me refiero con tercer cuerpo? Un tercer elemento que está oculto, que no está visto digamos, en el piso conversacional, ¿no? Y que está teniendo un impacto en la relación actual. ¿Sí? Esa es una presencia del pasado en nuestro presente. ¿Okay? Entonces, cuando volteamos a ver nuestra relación, por ponerles un ejemplo y regresando al tema de Sanar a México. Yo recuerdo en una ocasión que iba con dos amigos, yo estaba saliendo con uno de ellos y ellos dos eran muy amigos y íbamos a ir a recoger a la otra chava que iba a salir en esta cita, ¿no? Y estaban perdidos. Cuando ven a un chavo en bicicleta que traía como herramienta, se veía como que pues, era el jardinero de por ahí o algo así, ¿no? Moreno, y pues ahí en su bicicleta. Entonces, baja a la ventana el chavo de que venía enfrente y le dice, hola amigo, oye, ¿dónde es la calle fulanita? Mira, por aquí, te vas por aquí. Gracias, ¿no? Sube la ventana y dice, o sea, perdón en mi francés, pinche naco. Y yo así me quedé como impactada de que lo insultara cuando el tipo, o sea, gracias al tipo íbamos a llegar por la niña
por la que él quería ir, ¿me explicó? Ajá. Y para mí fue un shock. Ahora entiendo en parte porque yo me sentía aludida, porque pues de los tres la única morena era yo, ¿no? Ajá. Pero también porque dije, ¿cómo es posible que, que sea tan desagradecido? Fue mucho tiempo después que comprendí que este chavo sintió vergüenza porque él no tuvo necesidad de este otro hombre y le molestó tener necesidad de alguien que él veía como un inferior. Entonces lo despreció como Lo para despreció. tratar de decir no te necesito. Exactamente, para negar su necesidad del otro, ¿no? Y para negar su propia vulnerabilidad. Caray, pues sí, un lugar tan vulnerable para él en ese momento no hubiera sido nada agradable. No, pero bueno, hay otras maneras de manejar eso. Sin embargo, este hombre pues no tenía acceso a ellas, no sabía de otra más que negar el vínculo que acababa él de formar con este hombre, ¿no? Y eso se me quedó muy grabado, ¿no? Porque creo que así es como opera mucho de la manera en la que nos relacionamos a veces los mexicanos, ¿no? Porque hay una necesidad de una interdependencia real entre nosotros. Sí, bueno, como seres humanos nos aceptamos unos de otros, sí. Pero como dices, o sea, bueno, yo no lo había pensado antes, el mexicano sufre cierta vergüenza de esa necesidad, ¿no? Como, Sí. ¿cómo voy a necesitar de ti si en algún punto me vas a traicionar, si en algún punto me vas a lastimar, o al revés, yo te voy a lastimar, o sea, mejor la dejamos lejana, ¿no? Cuando volteamos a ver, bueno, ¿cómo fue el tema de la conquista en términos de cómo fue la relación que se estableció? Cuando nosotros nos relacionamos unos con otros, necesitamos establecer para los demás una identidad, ¿no? Para saber cómo me relaciono. O sea, yo me relaciono contigo ahorita en esta conversación como que las dos somos colegas, ¿no? Nos interesan este tipo de temas, también sé que eres mujer y sé que eres mexicana. Sería muy diferente si tú fueras, yo qué sé, estudiante alemana y que estuvieras de niñera en casa de una amiga mía, por ejemplo, ¿no? O contexto completamente diferente. Entonces, siempre tenemos que establecer una identidad para las personas con las que trabajamos. Y, se me fue el santo al cielo con la conversación ahorita. De cómo, ya me acordé. Entonces, cuando llegaron los españoles aquí, para poder cometer las atrocidades que cometieron, necesitaron deshumanizar a la gente a la que iban a someter. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, si te dejo toda tu toque, toda tu humanidad, pues yo voy a sentir vergüenza de lo que estoy haciendo. Entonces, la dinámica que mantiene a la conquista viva es la de deshumanizar a los que menos tienen. O deshumanizar porque también pasa desde familias hasta, lo vemos, por ejemplo, a Ayotzinapa, a esos estudiantes. Pero entonces termino yo, ¿cómo se llama? Deshumanizando a mí mismo. Para evitar dolor. Exacto, ¿no? Y para evitar vergüenza. Porque si yo me pongo en el papel yo me pongo en la posición de los familiares de Ayotzinapa o los mismos chicos que desaparecieron, pues me puede llegar a entrar mucha angustia, entonces mejor deshumanizo. Exactamente, y además te digo muy particularmente vergüenza, porque lo que estoy haciendo es un acto atroz, es un acto inhumano, es un acto completamente injusto. ¿Con qué derecho llego yo a robarle sus bienes, su territorio, y someter y matar y violar a una cantidad de gente que no me ha hecho nada? O sea, ¿qué tengo que hacerme yo a mí para poder convertirme en alguien capaz de hacer eso? Yo me tengo que deshumanizar. Y si volteamos a ver qué pasa por ejemplo, con los niveles de corrupción, Duarte, ¿no? Sí, los Duartes, ¿no? Por ejemplo, que es así como un ejemplo muy extremo. Pero vamos, la clase política mexicana tiene que lidiar con esto. ¿Y qué tan consciente lo tienen? Yo creo que no mucho. ¿Por qué? Porque se siente muy feo, y además la otra es, y cuando volteas a ver la cantidad de gente que está participando de esa manera, o sea, te sientes como rebasado en la capacidad de resolver, ¿no? Sí, entonces, claro, de pronto ves las noticias o te pesan los hombros o mejor te haces de la vista gorda. Te contrae el cuerpo, ¿no? O sea, te duele, ¿no? Yo, de hecho, yo viví fuera de México 9 años, ¿no? 4 y medio en Australia haciendo el doctorado, después 4 y medio en Vancouver, donde también aprendí a hacer manejo de enojo y otras cosas, y vi el vínculo tan profundo que hay entre la vergüenza
y la rabia. Cuando la gente pierde los estribos, con mucha frecuencia es porque se está sintiendo avergonzado, ¿no? Pero les decía, yo viví fuera y en los momentos donde me planteaba regresar venía, me dolía tanto el corazón por lo que veía que estaba pasando aquí que decía, es que, híjole, no sé si podría regresar. Cuando veo la manera tan deshumanizante en la que el gobierno, la gente que tiene poder trata a los demás, y obviamente no todo el mundo, ¿no? Pero veía como muestras y me dolía el corazón y decía, no sé si puedo regresar. Y digo, finalmente regresé, ¿no? Y regresé también convencida de regresar porque dije, es que esto es muy importante, o sea, esto es importante que la gente lo sepa y que vayamos desarrollando juntos las herramientas para transformar esto. Yo creo que sí se puede y que todavía nos falta, nos vamos a tardar, pero bueno, gracias a los medios actuales de comunicación donde no necesitamos ser estrellitas de, ¿no? Del canal de las estrellas o lo que sea para que nos vean, ¿no? Exactamente, para poder tener acceso a que la gente pueda compartir estos mensajes, ¿no? Creo que es algo muy poderoso y que se puede generar sinergias de relación terapéutica, ¿no? Porque ahora el siguiente punto es, bueno, sí, qué padre comprender esto, pero bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Y ahí hay como varias capas de posibles experiencias. Tomemos nota, chicos. Entonces, la primera que yo diría es, yo lo que entiendo es que somos fractales. ¿Qué es esto de los fractales? Los fractales son, por ejemplo, los helechos, los brócolis. No sé si, o sea, digo, seguramente han visto un helecho o un brócoli en algún momento que tiene su tronquito, sus como bracitos y las bolitas hasta arriba, ¿no? Ahora, si tú agarras uno de esos tronquitos, tiene en sí mismo un tronquito, sus bracitos más chiquitos y bolitas menos, y tal vez tiene, no sé, 3 bracitos, en cambio acá igual tendrá 20, ¿no? Entonces no es idéntico, pero hay una estructura semejante. Sí, exactamente. Entonces un fractal es una estructura que tiene partes más pequeñas que reproducen de forma autosimilar, digamos, el total. Lo vemos también, por ejemplo, en la acupuntura, que en la oreja, por ejemplo, tenemos un ser humano donde la cabeza está acá abajo, aquí está la columna vertebral, hay 2 diferentes órganos y por eso en acupuntura tú puedes hacer como poner agujas en la oreja y afectar el hígado, ¿no? Esos son los fractales. Entonces yo lo que también argumento es que la humanidad misma es un fractal. ¿Y por qué? Por el nivel de interconexión tan profundo que tenemos entre nosotros. Entonces, cuando yo hago un cambio en mí, algo en mi sistema cambia, porque yo ya no me relaciono igual con los demás. Me gusta mucho pensar en la humanidad como un fractal. Sí, a mí me emociona mucho también. Sí. Dije, wow, eso quiere decir que si yo cambio, yo estoy colaborando y si yo sano esto en mí, contribuyo a que se vaya abriendo los espacios para sanar esto a nivel colectivo. Entonces, lo primero es, cada uno de nosotros puede explorar esto en sí mismo. ¿Dónde yo discrimino? ¿Dónde yo he sido discriminada o discriminado y traigo ese dolor todavía en mi corazón? Buscar sanar eso y distinguirlo como parte de un tema colectivo, ese es un primer paso que es bastante sencillo, que no requiere de demasiadas complicaciones, ¿no? Y que se puede hacer con algún terapeuta. Yo obviamente hago este tipo de trabajo, pero bueno, seguramente no soy la única que tiene las capacidades para trabajar con la gente en el tema de vergüenza, ¿no? Y de explorar estos temas. Lo segundo, perdón, dime. Estaba viendo que nos quedan unos minutitos. Ok, pues muchas gracias. Lo segundo es ver aquellos que sean terapeutas, el explorar esto, ¿no? Yo una de las intenciones que tengo este año justamente es el de formar un grupo de gente con quienes juntos exploremos los diferentes elementos teóricos, metodológicos y las diferentes prácticas que nos pueden ayudar como psicoterapeutas a trabajar estos temas con las personas, ¿no? Y también a la gente, incluso aún cuando no sean psicoterapeutas, si les interesan estos temas, pues aprender más para poder ver de qué manera podemos ayudar a los demás a distinguir cuando esto suceda, separarlo de mi identidad personal, como que, bueno, si yo he discriminado, pues no ha sido porque yo soy una desgraciada infeliz, sino porque
eso es lo que aprendí. Ujú. Entonces puedo aprender una forma diferente de relacionarme. Si yo fui Sí. discriminada, pues puede haber una herida, pero eso no quiere decir que eso me va a determinar de por vida, ¿no? Se me ocurre que aparte de terapeutas y esto, Sí, como dices, le sentaría muy bien a nivel funcional de diario sí, a jefes, por ejemplo, sí, a sí, gente en gerencia, justamente. dueños de empresas, cosas así. Exactamente. Ese es el otro tema, ¿no? Las Mm, gentes que están en posiciones de liderazgo, para que puedan apoyar a sus equipos, distinguiendo esto y generando un entorno diferente para los colectivos con los que estén trabajando. sí, cambiando la página y finalmente Sí, atrayendo gente que esté más en resonancia con esto que se sí, propone sí. para crecer como Sí, empresa, como sociedad, como totalmente. grupo. Y te voy a decir, tuve una experiencia trabajando con gente del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, donde justamente trabajé, les compartí por una hora cómo era este proyecto, les planteé la posibilidad, o sea, les platiqué de mí, de cómo me había ido a mí, cómo esto de veras para mí cambió mi vida. Ajá. Y les planteé la posibilidad de tener una sesión conmigo cada una de las personas del equipo, les interesó pues a todos. Y que como estaba el equipo antes de hacer este trabajo, era, ay, esa no es mi chamba, ahí te las arreglas tú. De estar en ese espacio pasaron a, ¿con qué te ayudo? ¿No? Y no solamente eso, sino que hasta se empezaron a ir juntos de a comer, bueno, ya tenerlo de parranda, bueno, ya luego eran así los grandes cuates. Entonces, este trabajo con la vergüenza tiene la capacidad de transformar los entornos sin una enorme inversión, porque Ujú. realmente se va a la raíz emocional de donde incorporamos los temas culturales que nos lastiman y nos dañan y cómo los reproducimos después en nuestras interacciones en nuestro entorno. Entonces puede ser un trabajo muy efectivo. Entonces, lo segundo sería esta parte colectiva donde podemos ver el trabajo con terapeutas o gente que le interesa formarse como esto y también directamente con jefes o con equipos. Y finalmente, y esto eventualmente me encantaría regresar para hacer la invitación a tu comunidad, es hacer trabajo de realmente como de rituales, porque hay toda otra dimensión y si quieres eso lo platicamos cuando lo hagamos. Hay Ujú. una cosa que se llama thepocketproject.org, es la página web de esto que les voy a platicar. Lo voy a escribir, The Sí, Pocket sí, es Project. pocketproject.org. ¿Asciende? Sí, es pocketproject.org, Ajá. que es una iniciativa de un maestro espiritual místico que se llama Thomas Hübel. Hübel es austriaco y él está casado con una israelí y él ha estado trabajando mucho para sanar las heridas que quedaron entre los alemanes y los israelitas después de la Segunda Guerra Mundial. Y está ahorita entrenando a un grupo somos 150 terapeutas y coaches y de otras cosas, que venimos de 39 países diferentes. Y es un año de entrenamiento para crear un colectivo de sanación colectiva. Entonces, parte de la idea va a ser justamente entrenar a otros para hacer esto, pero Ujú. también llevar a cabo rituales de sanación en conjunto. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros trae en nuestros sistemas, tanto cargando en el cuerpo como en nuestras creencias, como en nuestras emociones, en nuestros patrones emocionales, temas de traumas colectivos que si lo vamos sanando nosotros, empieza a moverse las cosas a mayores niveles en los sistemas. ¿Sí? Entonces yo, en cuanto esté lista para facilitar eso, que espero no Sí, sea sí, dentro de sí. mucho tiempo, me encantaría venir a platicarles más, bueno, cómo funciona eso y invitarlos para ya directamente hacer alguna de estas ceremonias de sanación. Gracias, claro que sí. Bueno, tenemos uno que otro terapeuta que nos ve, Sí, entonces, también como sí, terapeutas que tenemos, sí, como chip de, sí, de querer ayudar a toda la sí. humanidad, pues sí, Aquí con hay más te razón. lo juro que hay posibilidades, sí hay que entrenarse, pero si Ajá. se puede, entonces pues con todo gusto me encantaría que me ayuden, porque obviamente esto es algo que no hay modo que una persona lo haga sola. No, pues es Esto una es cosa de contagiar y multiplicar. exactamente, ¿no? Entonces pues así se queda eso como pendiente para cuando ya esté lista. Con todo gusto, si me permites, Claro, regreso y les claro que platico sí. y los invito. Ujú, ¿Sale? ujú. Oye, pues finalmente, Ujú. ya para cerrar, me gustaría que dejaras tus datos a la gente que nos vaya a Claro que ver, sí. tu página, tu mail o lo que sea que quieras dejar. Yo voy a dejar escrito también en la descripción del video, van a estar algunos datos, pero si tienes alguna invitación que hacer Claro como que sí. de algo que estés Muchísimas haciendo gracias. ahorita, Claro, adelante. muchísimas gracias. Bueno, les doy Ajá. primero mis datos. Mi correo electrónico es laura@terapiaparamexico.com.
Mi página web terapiaparamexico.com, que ahorita estamos terminando de lanzar, entonces si no la ven, a lo que nos redirige es a LinkedIn, ahí tengo mi perfil. También, doctora Laura Calderón de la Barca. Mi número de celular, 55 47 31 83 10. Y próximamente, creo que será dentro de un par de meses más o menos, voy a estar también ofreciendo sesiones de terapia en grupo pequeño, que es para hacer trabajo emocional profundo, ¿no? O sea, si se relacionaron con algo de esto que estoy describiendo, que les pasa que tienen emociones que les cuesta, con las que les cuesta trabajo estar, que no saben muy bien qué hacer con ellas, o por ejemplo, si no ponen bien límites y les pasan por encima, o al revés, cuando ponen límites es ¡guau!, ¿no? Y así como que tienen explosiones y les choca y no saben muy bien qué hacer. Este tipo de trabajo es excelente para eso. Y finalmente, si ustedes son muy exitosos, pero no son felices, vengan conmigo. Yo tengo una exploración que creo que puede echarles la mano para encontrar lo que realmente buscan. Eres la primera terapeuta que identifico que trabaje con satisfacción interna. Sí. Y digo, finalmente de alguna manera podemos trabajarlo, pero está lindo. Porque sí hay mucha insatisfacción. Sí. Entonces, sí. Gracias. No, pues con todo en nombre gusto. De la gente que necesita sentirse satisfecha, muchas gracias. No, hombre, pues aquí gusto. Tenemos a la doctora Laura Calderón de la Barca, que nos hizo el honor de estar aquí el día de hoy. Esperemos, bueno, que para octubre ya tengamos chance de volverla a platicar de nuevo. A recibir. Con todo gusto, sí, claro que sí. Y bueno, ya saben, les recuerdo, pueden seguir escribiendo sus dudas, yo aquí la voy a etiquetar para que entre ella y yo respondamos algunas de sus inquietudes. Y también recuerden, todos los viernes a las 9 de la mañana, Veo Radio, aquí estamos. Que estén muy bien. Gracias.